¿Sabías que el azúcar es una sustancia tan adictiva como las sustancias prohibidas y provoca estragos en el organismo? Cuando consumimos altos niveles de azúcar, el sistema inmunológico se debilita durante 6 horas, lo que nos hace más vulnerables a los gérmenes, virus, bacterias nocivas y enfermedades como la leucemia. Importantísimo este dato. Tenemos una pequeña pregunta por acá de una persona que es importante aclararla. Héctor Luis Rivas nos dice nuevamente: leucemia. Si un niño tiene una malformación vascular y recibe constantemente tratamiento de propanolol, ¿a futuro podría desarrollar leucemia? No, ¿No? no tiene ninguna relación. Dicen ustedes, doctor, que la leucemia justamente es uno de los tipos de cáncer o de las enfermedades con más mitos, ¿no?, alrededor de ella. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ha sido tema de películas, ha sido tema en la literatura, ha sido tema histórico. La leucemia también es una de las primeras enfermedades hematológicas que se describió allá en el 1800. La palabra leucemia significa sangre blanca. Eso significa que cuando le tomaban la sangre a los pacientes, esta lucía blanquecina porque tenía muchos glóbulos blancos. Entonces de ahí proviene la palabra leucemia. Pero tiene muchos mitos y la leucemia no es una sola enfermedad. La leucemia es una palabra común para enormes cantidades. Estamos hablando de que hay más de 30 y pico de leucemias entre agudas y crónicas diferentes. Okay. O sea, no es una sola enfermedad, cada una de esas enfermedades tiene un tratamiento específico y una evolución específica y van desde las muy curables, como explicaba la doctora Landolfi, que en la leucemia linfoblástica aguda del niño puede ser curable hasta en un 90-95%, hasta leucemias como las secundarias a tratamiento o las secundarias a mielodisplasia, que son enfermedades no curables y que su única opción, incluso una opción pequeña, es el trasplante halogénico de médula ósea. Ok. Doctora, a pesar de esto, ¿se pudiera hablar de que hay síntomas generales que pudieran decirnos que es necesario ir al médico porque pudiésemos tener o estar padeciendo de leucemia? Sí, y son los padres generalmente quienes se dan cuenta de estas alteraciones. Los síntomas las manifestaciones clínicas son muy variadas. Okay. Y va a depender del grado de afectación de la médula ósea, porque recordemos que todos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas se producen a nivel de la médula ósea, por lo cual está dañada la médula ósea. Okay. Mientras más esté dañada, pues más va a ocasionar síntomas y signos. Por ejemplo. Por ejemplo, que los padres notan al niño pálido, que tiene ganglios a nivel del cuello, en otra parte del cuerpo, está siempre cansado, inapetente, le pueden salir morados en la pierna o en los brazos, en cualquier personas que se hacen hematomas con facilidad. Con mucha facilidad y sin estar relacionado con traumatismos. Por otra parte, el niño, como tiene los glóbulos blancos alterados y estos intervienen en el mecanismo de defensa del cuerpo, entonces son más susceptibles a infecciones. Muchas veces la primera causa de consulta es que el niño tiene fiebre, está infectado o no está infectado, sino simplemente con fiebre, y lo llevan al pediatra, que realmente es el primer médico a quien deben consultar. Okay. El pediatra los examina, les pide una hematología y encuentra que la hematología puede estar alterada y lo refiere al hematólogo, que es quien hace el diagnóstico de una leucemia aguda. ¿El sangrado quizás constante o medianamente repetitivo de nariz, encías, no está vinculado con esto? Los niños por lo general suelen sangrar mucho por la nariz. Okay. Porque tienen características anatómicas propias para ello, okay, ¿no? De tal manera que un niño que siempre presenta sangramiento nasal no necesariamente significa que tenga una enfermedad hematológica. ¿Y en el caso de los adultos, doctor? Los adultos son similares. La aparición de hematomas no relacionados a traumatismo, la presencia de fiebre, la hemoglobina baja, la fatiga, la fiebre, las infecciones, que tengan cambios en la hematología, que no se resuelvan, porque muchísimas enfermedades virales... ¿Mucha sudoración nocturna pudiera estar vinculada con esto? No. No necesariamente, pero pudiera ser un síntoma. El problema es que la hematología sufre muchos cambios por muchas enfermedades.
sobre todo con las infecciones virales, infecciones bacterianas, suben los glóbulos blancos, a veces pueden bajar un poquito la hemoglobina, pueden bajar las plaquetas, un ejemplo es el dengue, por ejemplo. Ok. Ahora, si detectamos algún tipo de estos síntomas, alguno de estos síntomas, ¿a dónde debemos acudir? ¿Cuál es el especialista indicado para diagnosticar esto? Para diagnosticarlo definitivamente es el hematólogo, pero la gente no está en contacto con el hematólogo. De tal manera que el primer médico a quien deben acudir en el caso de los niños, pues al pediatra, en el caso de los adultos, al médico internista. Y son ellos quienes, por la evaluación, son quienes refieren al paciente a la consulta del hematólogo, que es quien hace el diagnóstico definitivo. Así es. Hay una primera valoración de ese médico de cabecera para ver si los cambios en la hematología son secundarios a algo viral o bacteriano, y cuando él sospecha que estos cambios pueden ser relacionados a una leucemia, lo refiere. El paciente no llega al hematólogo directamente. Ok, es importantísimo conocer todo esto. Vamos a ahondar un poco más ya en la última parte del programa sobre los tratamientos y qué alternativas sobre todo tienen estas personas que aún habiendo pasado por un proceso de quimioterapia pues reinciden en esta enfermedad. De eso vamos a hablar ya en la última parte del programa, ya venimos.